Hola, ¿cómo están? Hoy les contaré un story time de una seguidora a la que le pondremos Michelle. Bueno, comencemos. Un día estaba en mi cuarto normal y mi mamá llegó y me dijo que me bañara y me pusiera guapa, ya que íbamos a ir a la casa de mi tía, la hermana de mi mamá, ya que era cumpleaños de mi tío. Después de que me terminara de vestir, nos fuimos a la casa de mi tía. Cuando llegue mi prima chiquita, me llevó a su cuarto a que jugáramos a las escondidas. Después me tocó buscar a mi prima, entonces llegué al cuarto de mi primo mayor de 17 años. Entonces estaba buscando en el closet y siento como alguien me toca la cintura. Volteo y veo a mi primo mayor. Y rápidamente trato de salir porque pensé que mi primo se iba a enfadar conmigo por estar en su cuarto, ya que él era muy reservado y callado. Después él me dijo que por favor no me vaya, que él estaba muy triste y quería estar con alguien. Yo en ese entonces no entendía muy bien porque tenía 9 años, así que me quedé y le dije qué pasaba. Me dijo que se sentía muy triste porque nadie jugaba con él y nadie lo abrazaba. Me pidió que si lo podía abrazar un poco, entonces yo le dije que no y que ya me tenía que ir, así que él se paró y le puso seguro a la puerta. Después me agarró muy fuerte de los brazos y me dijo que por favor me quedara, que no sea grosera. Entonces me senté en la cama y le dije qué podía hacer para que él estuviera feliz. Entonces me dijo que jugando conmigo podría ser feliz y le pregunté que si quería jugar a las escondidas conmigo y mi prima chiquita, a lo que él me respondió que no, que él quería jugar a un juego que se llamaba Verdad o Reto. Como yo lo conocía, le dije que sí, entonces empezamos a jugar. Luego me preguntó verdad o reto y le respondí reto y me dijo que me retaba a que me quitara lo que tenía en la parte de abajo, o sea la falda. Bueno, ustedes ya saben que, y yo le dije que no, porque mi mamá siempre me ha dicho que no debo de dejar que me quiten o que yo me quite mi ropa interior, aunque me lo pida un familiar. Entonces le quité el seguro a la puerta y fui hacia el piso de abajo donde estaban haciendo la fiesta de mi tío y le dije a mi mamá que no encontraba a mi prima chiquita porque estábamos jugando a las escondidas. Entonces mi mamá me dijo que mi prima se había ido porque tenía clases de gimnasia. Después de una hora se acabó la fiesta y me fui a mi casa. Actualmente un día mi mamá me dijo que fuéramos un rato a convivir con mis primos y tíos, así que fuimos, y cuando llegué mi prima chiquita me recibió y me dijo que fuéramos a su cuarto a ver alguna película u otras cosas. Después mi prima bajó por un poco de agua para mi prima. En ese instante mi primo entró y me dijo que le tenía fobia a las arañas y que si le podía ayudar a matar una. Fui a su cuarto y me dijo es que me agachara porque estaba debajo de su cama. Entonces me agaché y me agarró de la cintura y me levanté y corrí rápidamente hacia el baño. Ahora mismo estoy atrapada en el baño y si salgo no sé lo que me podría hacer mi primo. ¿Qué hago? Cuando tenía 10 años, tenía una amiga llamada Sara. Ella y yo eras mejores amigas, hasta que un día llega una nueva alumna. Su nombre era Camila. La profesora le dijo que se sentará al lado de nosotras. Y empezamos a hablar. Yo veía que Sara estaba hablando demasiado con ella, al paso que cuando le iba a decir algo a Camila me interrumpía. En el descanso, vi que Sara y Camila salieron antes que yo. Cuando las iba a alcanzar, Sara solamente me dijo que me alejara de ellas. Y mientras Camila se reía, yo solamente iba llorando al baño. Solamente pensé que lo dijo de broma, pues ella era así. Pasaron semanas y Sara y Camila ya no me hablaban. Y entonces tuve que buscar nuevas amigas. Un día unas de mis amigas me dice que la directora me llamó para ir a su oficina. Cuando voy veo a Sara consolando a Camila. Cuando entró pregunto que por qué Camila está llorando. Sara me contesta, gritando, ¿cómo te atreves a golpear y patear a Sara en la cara? Yo solamente me quedé helada, pues yo no había hecho nada. Entonces la directora llamó a mi amiga y le preguntó si estaba con ella en el descanso. Ella dijo que yo pasé todo el descanso con ella. Entonces Camila gritó, eso es mentira. Ella fue al baño, me pegó y me pateó. Yo solamente le dije a la directora que revisara las cámaras. Cuando las revisó vio que yo y mi otra amiga pasamos todo el tiempo juntas. Entonces la directora le dijo a Camila que le mostrara su cara. Al principio Camila no quería, pero al final se quitó las manos de la cara y la tenía roja y morada. Al ver eso, la directora cogió un pañuelo con agua y le limpió la cara, dándose cuenta que era pintura. Al ver eso, la directora llamó a la mamá de Camila y la suspendieron por 2 semanas. Hasta el día de hoy nunca más he vuelto a hablar con ellas. Lo único que sé es que ellas quieren que yo vuelva a ser su amiga. Cuando yo tenía como 15 años, entré a trabajar a un parque acuático, de que nada más por las vacaciones. Pues resulta que ahí conocí a un güey que era igual, casi de mi edad, y desde la primera vez que hablamos se sintió una conexión grandísima. Nos llevamos súper bien. Él se portaba muy lindo conmigo, de nuestros descansos y cosas así. Entonces no pasó más de un mes para que me pidiera ser su novia. Y güey, obviamente le dije que sí. Pasan unas semanas y todo iba súper bien, hasta que por WhatsApp me pidió de que pack fotillos, ya saben. Y yo al principio le dije que no, güey, estás menso, o sea, no. Pero después de un tiempo yo accedí porque yo estaba muy enamorada y el amor te ciega. Y pues era mi primer novio, güey, entonces pues se las mandé. Y entonces pasaron varios días y empezamos a hablar por teléfono. Y nuestras conversaciones eran como muy calenturientas. La cosa es que yo en mi teléfono tenía la configuración para que grabara las llamadas. Entonces un día a mi papá se le descompone su teléfono y me pidió el mío para hacer unas llamadas de trabajo. Y yo dije, sí, o sea, no creí que fuera a violar mi privacidad. Le presté mi celular a mi papá y neta no pasaron ni 5 minutos, güey. Y le enseñó algo a mi mamá de que desde mi teléfono y a mis hermanos y todos me voltearon a ver con cara de... No sé si fue tristeza, decepción o enojo. Probablemente los tres. Y entonces mi papá me pregunta de que, ¿eres tú la de las fotos? Y yo de que... Sí. Güey, es que ya ni modo de negarlo, ya no se podía hacer nada. Y güey, me regañó porque no solo vio las fotos, sino que escuchó las llamadas calenturientas. Mi mamá se puso a llorar horrible. Mis hermanos no decían nada, güey. Y mi
mi papá salió corriendo súper enojado a casa de mi novio. Y yo me quedé súper asustada porque pues él se había llevado mi celular y yo no sabía qué le podía hacer a mi novio. Entonces regresa como una hora después, ya más calmado, pero güey, no me dirigió la palabra. Ni siquiera me quería ver. Entonces al día siguiente pues fui a trabajar y lo primero que hice fue buscar a mi novio para pues hablar con él de lo que había pasado. Pero en cuanto me vio, güey, literalmente se volteó y no me quería ver, no me quería hablar, me ignoraba. Y yo rogándole de que por favor dime qué te hizo mi papá y no me decía. Yo vivía en España la mayor parte de mi vida, pero mi madre, cuando yo acababa de cumplir 4 años, quiso llevarme a conocer a mi padre, pues él la abandonó al quedar embarazada cuando llegamos a mi país natal. Nos tuvimos que quedar en la casa de una amiga de la familia. Era bastante grande y bonita, pero definitivamente no era a lo que yo estaba acostumbrada. Ahí conviví con 2 niños y un adolescente casi adulto. Yo me dedicaba a jugar con los 2 niños hasta que uno de ellos, me sacaba 2 años, empezó a llevarme al cuarto y empezó a simular que me... Seguido de esto, un día yo estaba sentada en el sofá viendo la tele y el mayor de 17 se me acercó y metió su mano por debajo de mi cuerpo y empezó a acariciar mi intimidad. No entendía nada y repetidas veces le pregunté si necesitaba algo, pero él solo me decía que hiciera silencio y después de un rato me llevó a su cuarto. Ahí comenzó mi infierno. Él besaba cada parte de mi cuerpo y me hacía... Yo no entendía nada porque tenía 4 años, hasta que empecé a perder el apetito y a dejar de jugar como la niña que era. Una vez comprendí que todo eso estaba mal, pero él me había amenazado diciendo que mi madre se enfadaría conmigo si yo llegaba a contar algo. Esa vez me encerré en la habitación y me intenté cubrir con las sábanas. Él entró por las ventanas que daban al patio y se me subió encima acorralándome, pero aún así como si fuera una flor. Después, me dijo que yo no debería encerrarme y que él no se quedaría callado después de haber intentado que él no se divirtiera. Fue a decirle a la señora que nos cuidaba que yo me había encerrado y ella me regañó de una manera muy fea. Yo me sentí horrible. Después logramos mudarnos con mi madre a la casa de mi padre. A todo esto ella no sabía nada. Después mi madre empezó a pensar más en mi futuro y quiso darme uno en Estados Unidos, pero no podíamos entrar y tuvimos que intentar cruzar la frontera. Eran días sin comer, el cuerpo lleno de aruñones. Una vez me hice un esguince porque nos caímos a un lago en el que claramente habían cocodrilos y mi madre cayó encima de mi pierna. Lograron sacarnos de ahí, pero el coyote se negaba a dejarnos pasar porque estábamos llenas de lodo y le ensuciaríamos el coche. Mi madre tuvo que pagarle mucho dinero para que no nos dejara tiradas. Una vez de esas, en las que nos escondíamos de la policía, nos encontraron y nos llevaron de vuelta a mi país. No conseguimos llegar. Mi madre sí irá de viaje a nuestro país y varias veces me ha preguntado que por qué no quiero ir, no puedo volver ahí. Esta es la historia de mi trauma con mi país. Bueno, esta historia comienza cuando tenía aproximadamente 14 años y yo recién me estaba mudando a una nueva ciudad y vivíamos en un apartamento bastante bonito, ya que mis padres tenían una buena economía. El caso es que me inscriben en una nueva escuela en la que no conocía a nadie evidentemente, pero al poco tiempo hice bastantes amigos, ya que no me costaba mucho, y entre esos amigos destacaban Luna y Matías. Ellos en poco tiempo se convirtieron en mis mejores amigos. Y como siempre, había un grupito de chicas que les caía súper mal, me volteaban los ojos y siempre me hacían malas caras, pero yo no le daba importancia porque no las conocía. Algo que no mencioné es que Matías era muy popular entre las chicas, ya que era muy lindo, lo admito, pero yo nunca lo noté porque era mi mejor amigo, y pues una de las chicas, creo que la líder del grupito, estaba muy enamorada de Matías, ya que en un pasado ellos fueron pareja, pero por culpa de la chica terminaron, ya que era muy tóxica, posesiva y no lo dejaba hacer nada, parecía su mamá, jajajaja. En fin, un día normal como todos, estaba en mi asiento haciendo unas tareas y estudiando un poco hasta que siento que me lanzan un papel en la cara y efectivamente fueron las chicas y me hicieron señas de que lo leyera y decía: mira, pedazo de idiota, a romper tu maldita muerta en 1000 pedacitos si sigues de lanzada con Matías. Yo luego de leer eso quedé con esta cara y solté una risita, pero luego me levanté y lo boté a la basura y me senté en mi asiento de nuevo. Pasaron los días todo normal, pero un día falté porque estaba muy enferma. Pero al día siguiente, cuando regresé al colegio, todo el mundo me estaba mirando muy mal y yo no entendía por qué, hasta que llega Luna corriendo y me cuenta que el grupito de chicas se encargaron de esparcir falsos rumores sobre mí. Decían que yo me creía mucho solo por tener buenas calificaciones, que era una
puta que se le lanzaba encima a cualquiera que veía, que yo era una robanovios, zorra y demás. Insultos horribles, me sentí con muchísima impotencia, pero tenía una idea. Le hablé a Matías de la situación para que me ayudara y él le dijo a todas las chicas que todos mis rumores eran falsos y me ayudó bastante. Traté de limpiar mi nombre, pero no fue suficiente hasta que un día... Bueno, esta historia comienza cuando tenía aproximadamente 14 años y yo recién me estaba mudando a una nueva ciudad y vivíamos en un apartamento bastante bonito, ya que mis padres tenían una buena economía. El caso es que me inscriben en una nueva escuela en la que no conocía a nadie evidentemente, pero al poco tiempo hice bastantes amigos, ya que no me costaba mucho, y entre esos amigos destacaban Luna y Matías. Ellos en poco tiempo se convirtieron en mis mejores amigos. Y como siempre, había un grupito de chicas que les caía súper mal, me volteaban los ojos y siempre me hacían malas caras, pero yo no le daba importancia porque no las conocía. Algo que no mencioné es que Matías era muy popular entre las chicas, ya que era muy lindo, lo admito, pero yo nunca lo noté porque era mi mejor amigo y pues una de las chicas, creo que la líder del grupito, estaba muy enamorada de Matías, ya que en un pasado ellos fueron pareja, pero por culpa de la chica terminaron, ya que era muy tóxica, posesiva y no lo dejaba hacer nada, parecía su mamá, jajajaja. En fin, un día normal como todos, estaba en mi asiento haciendo unas tareas y estudiando un poco hasta que siento que me lanzan un papel en la cara y efectivamente fueron las chicas y me hicieron señas de que lo leyera y decía: mira pedazo de idiota, vamos a romper tu maldita muerta en 1000 pedacitos si sigues de lanzada con Matías. Yo luego de leer eso quedé con esta cara y solté una risita, pero luego me levanté y lo boté a la basura y me senté en mi asiento de nuevo. Pasaron los días todo normal, pero un día falté porque estaba muy enferma, pero al día siguiente, cuando regresé al colegio, todo el mundo me estaba mirando muy mal y yo no entendía por qué hasta que llega Luna corriendo y me cuenta que el grupito de chicas se encargaron de esparcir falsos rumores sobre mí. Decían que yo me creía mucho solo por tener buenas calificaciones, que era una puta que se le lanzaba encima a cualquiera que veía, que yo era una robanovios, zorra y demás. Insultos horribles, me sentí con muchísima impotencia, pero tenía una idea. Le hablé a Matías de la situación para que me ayudara y él le dijo a todas las chicas que todos mis rumores eran falsos y me ayudó bastante. Traté de limpiar mi nombre, pero no fue suficiente hasta que un día... Imagínate que un día lunes vayas a tu escuela, normalmente pensado que sería un día normal y corriente, pero te encuentras la noticia que en tu escuela hay 3 asesinos en serie que escaparon de la cárcel y están matando a todos y torturándolos. Esta historia es inventada, pero si la usas dame créditos, son obligatorios. Sin nada más que decir, comencemos. Era un día normal y corriente, estaba realmente cansada como para ir a la escuela, pero a fuerzas tuve que ir. Me bañé, me alisté, desayuné y alisté mi mochila. Le pedí a mi madre que me llevara hacia mi escuela, ella aceptó. Mientras conducía prendió el radio y en este se escuchaba como los de las noticias decían que habían 3 asesinos en serie sueltos, que estuviéramos en casa y que por ningún motivo saliéramos y nos cuidáramos más a los niños pequeños, ya que ellos salen a jugar afuera en las calles y era peligroso. Yo escuché mientras usaba mi teléfono, pero me reí y pensé que era mentira solo para asustar a la gente. Mi madre pensó lo mismo y nos dirigimos a la escuela, ya que no había ningún aviso de algún tipo de suspensión de clases. Ya que llegamos a la escuela, mi mamá se despidió de mí y yo igual miré que niños de mi salón estaban desesperados marcándole a sus padres. No sabía por qué, así que solo me senté y acomodé mis cosas para una nueva clase. Tocó el timbre y todos estaban hablando sobre el tema de los asesinos que escaparon. Yo me puse un poco nerviosa, ya que no sabía qué pensar, pero respiré profundo y me calmé. La profesora cerró las puertas y ventanas, se notaba muy asustada y nerviosa, ya que estaba toda pálida. La profesora dijo que el anuncio que dijeron en las noticias es verdad y que tendríamos que quedarnos en los salones y no salir por algún caso, ya que los asesinos ya estaban por las escuelas matando. Y esa escuela, donde los asesinos mataron, estaba muy cerca de la de nosotros. Todos empezaron a gritar y a hacer un escándalo, ya que estaban muy nerviosos. La profe dijo que se calmaran y respiran profundo, que llamarían a padres, policías y ambulancias, cualquier suceso. La profe dijo que todos los maestros y estudiantes de otras clases se vendrían a nuestro salón, ya que era el más alejado y difícil de encontrar. Todos aceptamos, y todos los profesores y estudiantes, incluyendo perfectas, directores, etcétera, entraron ahí para refugiarse. Todos sacaron su teléfono para llamar cualquier accidente, cerraron la puerta, las ventanas y cerraron las cortinas del salón. La puerta algunos la bloquearon con sillas y mesas para cualquier suceso. La profesora apagó la luz y todos se refugiaron abajo de mesas, cubriéndose con sus manos. Yo estaba muy nerviosa, estaba temblando y llorando porque no sabía qué hacer. Medios maestros traían cuchillos de la cafetería para todos y nos repartieron a todos. Yo estaba en la mesa más alejada, sirviéndome con el cuchillo y mi celular al lado. No dejaba de temblar y unas amigas mías se vinieron a refugiar conmigo y tranquilizarnos, hasta que escuchamos que una ventana se rompe y empiezan a tirar balazos. Todos los maestros y directores salen a intentar acabar con los asesinos, pero obvio terminan siendo atravesados por una bala. Todos marcamos al 911. Los asesinos estaban empezando a matar niños también. Yo rápidamente me fui a los baños y me enterré ahí, esperando que me contestaran los del 911. No dejaba de escuchar gritos desgarradores de mis compañeros. Estaba llorando, era el suceso más traumático que había pasado. Hasta que 911 me contesta. 911, ¿cuál es tu emergencia? Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente. Sientes que descansaste súper bien
y cuando despiertas, resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville. Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la 10ª en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos, eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño, y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá, no era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que a su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaban con los médicos, se le diagnosticó un absceso, estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se fue a dormir, como todos los días, tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día, cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva. Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla, fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo... ¿Ustedes saben por qué algunas personas ponen espejos y tijeras en forma de cruz cerca de las cunas de los bebés recién nacidos? Además de eso, ¿por qué pintan cruces a las afueras del cuarto del bebé? Bueno, pues más que nada lo hacen para proteger a sus bebés recién nacidos de las brujas. En muchos estados de México e incluso en otros países hay muchas historias de brujas, pero la que les voy a contar hoy es de Hidalgo. Ahí se cuenta que las mujeres que son brujas se convierten en guajolotes de una sola pierna por las noches y lo que hacen es buscar, pues, el líquido que nos sale de las venas, por no decir la palabra, ya saben que no la puedo decir mucho, de los recién nacidos, y por esto es que las personas tienen que protegerlos de las maneras que ya les dije. Y es bien sabido que cuando una bruja anda buscando la casa donde tengan un bebé recién nacido, se van a ver luces que prenden y apagan en el cielo. Eso significa que la bruja ya está en camino. Esta historia sucedió hace muchos años en un pueblo de Hidalgo, y ahí había una casa de adobe donde vivía un señor junto con su esposa. A este señor lo conocían muchas personas y lo querían muchas personas por su trabajo. A su esposa, por el contrario, sí la conocían, pero no la querían ya que ella tenía la fama de ser una bruja, cosa que su esposo desconocía. Toda la gente del pueblo veía a este hombre como pobrecito, como es que no tiene ni idea de lo que se dice sobre su esposa, así que un buen día, los amigos de este señor deciden decirle todo lo que decían de su esposa. Y es que el peor hecho no era tanto que su esposa fuera una bruja, sino que cada día, cuando este señor se iba pues a trabajar, su esposa le daba un lonche, un desayuno, y le decían que eso que traía de lonche estaba hecho pues con el líquido que nos sale de las venas de bebés. Le decían a este señor, ¿cómo es posible que tú te estés comiendo eso cuando está hecho con sangre de recién nacido? Este señor quedó muy impresionado, asqueado por lo que le estaban diciendo, así que lleno de dudas decidió ponerle una trampa a su esposa para saber si esto era verdadero.
Así que ese mismo día llega a su casa y le dice a su esposa, oye, ya no voy a cenar, no voy a hacer nada, estoy muy cansado y yo me voy a ir a dormir. Y su esposa le contestó, sí, tú ya vete a descansar, yo nada más acabo de guisar esto que va a ser tu lonche para el día siguiente y me voy a dormir también. Y sí, en efecto, su esposa se encontraba cocinando, que siempre le daba lo mismo de desayunar y de mandarle de lonche, que era tripa rellena de moronga, no sé si ustedes sepan qué es la moronga, pero es básicamente sangre cocida, así como en alguna salsa de tomate. Eso era lo que siempre le daba misteriosamente. Así que el esposo se va a acostar, se cobija todo hasta la cara y hace un hoyo en la cobija para estar espiando a su esposa mientras él finge que está dormido. Pasaron un par de horas y este señor pues la veía y no estaba haciendo nada extraño, y cuando ya estaba a punto de decir, bueno, lo que me dijeron son solamente eso, rumores, le tienen envidia a mi mujer o lo que sea, ve como su esposa empieza como de alguna manera a poseerse de algo porque comienza a moverse de una manera bastante extraña. Ahora la esposa tenía una cabellera bastante larga, color oscuro, y ve que se corta un pedazo de su cabello y al mismo tiempo en estos movimientos como poseída que estaba haciendo, ve como se le cae una pierna. Como que de alguna manera el cabello que se cortó se le hizo nudo en la pierna y eso hizo que solamente se desprendiera de su cuerpo. Imagínense al pobre señor viendo todo esto entre asombrado y aterrorizado, así que cuando se le desprende la pierna, la esposa la agarra, la pone al lado del fogón que era donde estaba cocinando, se acaba de convertir como en guajolote, surgió una luz muy brillante del cielo y la esposa salió volando por la ventana. Aterrorizado y todo, el señor se levantó de su cama, se fue a la ventana a ver y vio que, pues, lo que era su esposa se perdió en la oscuridad. Pero él estaba más que indignado por la traición de su esposa por no haberle dicho lo que ella estaba cocinando para él, que ella era una bruja y demás, así que decidió tomar aquella pierna que había dejado y la echó al fogón para que se quemara. Esperó a que la pierna se consumiera por completo, regresó a su escondite, se cobijó todo y estaba viendo todo a través de ese hoyo que le había hecho a la cobija. Ya cuando iba a ser el amanecer, llega la esposa en forma de guajolote, se transforma en mujer y el esposo alcanza a ver que trae en las manos otra vez tripa llena de moronga y no precisamente de animal, y esto era como para echárselo de lonche ese día. Pero la ve como empieza a buscar desesperadamente algo. Lo que estaba buscando era su pierna. Pierna que jamás se encontró. Al día siguiente todo el pueblo sabía lo que había sucedido, decidieron atraparla y pues quemarla en el centro del pueblo. Hay otra historia muy parecida que la escuché hace un tiempo, desconozco si es del mismo estado, pero eso me dio escalofríos cuando la leí o la escuché, donde decían que igual una familia tenía un bebé recién nacido y que escuchaban por las noches como que lloraba, pero no tenía nada del por qué llorar, o sea, ya lo habían cambiado de pañal, ya le habían dado de comer, ya estaba listo de todo y el bebé seguía llorando, hasta que en una noche que comenzó a llorar, la mamá se para y ve que tenía un hilito rojo, el niño pegado a su cuerpo, así como al bracito, y cuando se lo trata de quitar ve que está como adherido de alguna manera, como que sí lastima un poco al bebé pues a la hora de quitarle ese hilito, y cuando empieza a jalarlo ve que el hilito sigue y sigue y sigue y daba hasta afuera de la ventana. Trata de cortarlo con tijeras y cuando lo corta escucha un grito desde pues el techo. Y eso que estaba gritando era la bruja, porque ese hilito rojo era la lengua de la bruja que estaba chupándole la sangre al bebé. Que es básicamente el mismo destino que tendrían los bebés de esta historia, porque buscaban lo mismo, succionarles el líquido que nos sale de las venas a los bebés. Y es por esto que o muchas personas los bautizan, los protegen de esta manera, porque en algunos estados se dice que los duendes se quieren llevar a los bebés y en otros que son las brujas, pero el caso es que pues los tienen que proteger porque son seres muy inocentes y pues muchas entidades los necesitan precisamente como para hacer este tipo de cosas. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de estas historias? También hay muchas donde se dice que las personas escuchan cuando traen a su bebé del hospital a su casa cómo andan como animales caminando por el techo, pero no son precisamente animales, sino las brujas buscando la manera de llegar al bebé. Así que si a ustedes les pasó algo parecido, si tuvieron, no sé, algún hijo, sobrino, primito, lo que sea, que les haya pasado algo parecido, que hayan experimentado algo así, por favor, díganmelo y yo como siempre los estoy leyendo. 20 minutos de Storytimes. De terror, así que trae tu virgencita. Contando historias de terror. Bueno, esto me pasó cuando tenía 9 años. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y todos nos conocíamos y casi nunca habían rateros o algo así. Pero sí había una leyenda muy conocida y era que no se podía salir para nada de la casa después de las 12. Yo nunca entendí por qué y mis padres seguían las reglas estrictamente, a lo cual yo pensaba que era una simple leyenda que se inventaron. Un día mis papás me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuelita y que si quería ir con ellos. Yo les dije que no, ya que quería ver si la leyenda era real. Ellos me dijeron que volvían en la mañana y que cerrara las puertas con seguro y no salga para nada después de las 12. Yo asentí con la cabeza. Me aseguré que se fueran para empezar con mi plan. Llevé mi celular y una linterna. Justo a las 12:01 salí de la casa. Estuve unas cuantas horas explorando el pequeño barrio y no vi nada inusual. Ya sabía que era una broma. Estaba de camino a mi casa cuando veo algo. Era
como alguien largo y flaco y se paraba en 4 patas. Esa cosa se iba acercando lentamente a mí. Corrí inmediatamente hacia la casa, pero eso ya estaba corriendo hacia mí. Me encerré en el armario y logré grabar esto. Como pueden oír en la grabación, estoy metida en el armario y estaba muy desesperada. Justo antes de que esa cosa abriera el armario, se apagó la cámara, desfiguró mi cuerpo con sus uñas y me dejó ahí. Al día siguiente, mis padres me encontrarían sin vida. Esta historia la creé yo y no me pasó a mí, ya que todo es ficticio. Espero la hayan disfrutado. Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para algunos el verdadero significado de Hello Kitty es hola gatita. Sin embargo, algunos cuentan que su origen es distinto. Algunos foros del internet cuentan que Yuko Shimizu tenía una hija, quien era una niña muy linda y simpática, que solía alegrar a todos los que estuvieran cerca. Lamentablemente a la niña le descubrieron un tumor maligno, por lo cual le quedaban pocos días de vida. Eso consternó a toda la familia, en especial a su madre, quien estaba desesperada por encontrar una cura para su hija, por lo que pidió ayuda a diferentes pastores, sacerdotes y curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar en el ocultismo y en el satanismo. Ahí descubrió que el demonio podía resolver su problema, así que una noche decidió invocarlo. Se introdujo en el bosque junto a su hija y colocó velas rojas a su alrededor. Además se hizo un corte en la palma de la mano. Y pocos segundos después empezaron a escuchar una serie de ruidos y chillidos. La pequeña no dejaba de llorar y suplicarle a su madre que se regresaran a casa, debido a que hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Pero ya no hubo vuelta atrás. De las tinieblas surgió un personaje que la madre reconoció al instante. Era el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella y tenía miedo de que algo saliese mal. Cuando el diablo se acercó a ella, se arrodilló y suplicó que curara a su hija. Y entonces el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija a cambio de diseñarle una marca que fuera conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca que tuviera una apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños quisieran tener, pero en realidad esta muñeca sería portadora del mal. Y ahí estaría el truco. Yoko aceptó el trato y se fue a casa con su pequeña. Y trabajó sin descanso hasta que creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija, por eso la conocida muñeca no tiene boca. Se dice que Kitty en un dialecto chino significa demonio, por lo que en realidad hace es saludar al mismísimo diablo. Después de terminar su creación se dirigió al bosque y le enseñó al diablo a la muñeca. Este aceptó su diseño y se acercó a la pequeña y le curó su mal. Al poco tiempo Hello Kitty era la muñeca más vendida por todo el mundo y la niña se había recuperado del cáncer. Los médicos no se encontraban ninguna explicación. El tumor había desaparecido, sin embargo el carácter de la niña había cambiado. Su hija había perdido toda la alegría que la caracterizaba. Estaba siempre seria y no se divertía en ningún momento. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que a lo mejor tenían culpa las muñecas Hello Kitty que se encontraban en la casa, por lo que las tiró todas. Pero fue mucho peor. Al volver notó que su hija estaba helada, había fallecido. Desde ese entonces se cree que cada vez que una persona compra una muñeca de esa marca, le está rindiendo culto al demonio. ¿Y a ti, te gusta Hello Kitty? En medio de la noche empezó a sonar mi teléfono, me desperté y dudé si contestar la llamada, ya que era un número que no tenía registrado. Decidí coger la llamada, era una voz femenina un tanto extraña. Me dijo que era del Hospital Psiquiátrico Romero Santos y que tenía que ir cuanto antes. Me dio una dirección y colgó el teléfono, no entendía nada, entonces recordé que tenía un primo que estaba hospitalizado en uno de esos hospitales psiquiátricos. Fui al salón y desperté a mi hermano, le dije lo sucedido y estuvimos hablando sobre si ir o no. Al final decidimos coger el coche y ir a la dirección que nos había dado aquella mujer. De camino al hospital mi hermano y yo estábamos en silencio. Yo estaba muy nerviosa y mi hermano iba muy serio, concentrado en la carretera. No había casi coches, en la carretera girabas a la derecha y daba un camino con un bosque. Miré a mi hermano y él me miró a mí, entonces me dijo, ¿estás segura de que quieres que vayamos ahí? Asentí con la cabeza, aunque no estaba muy segura de querer adentrarme en ese camino tan oscuro y terrorífico. A lo lejos del camino pudimos ver el hospital, tragué saliva e intenté tranquilizarme. Al bajar del coche, notamos que el hospital era muy viejo y estaba en malas condiciones. Había humo por algunas esquinas, algunas ventanas estaban rotas, etc. Parecía que el lugar estaba abandonado desde hacía bastante tiempo. Vimos una luz encendida en una de las ventanas. Pensamos que sería la mujer que me había llamado. Cuando estábamos subiendo las escaleras, nos percatamos de que estaban llenas de polvo y hojas. Mi hermano y yo nos miramos y nos dirigimos a abrir la puerta, cuando vimos que en el cristal de la puerta habían arañazos que no parecían humanos pero tampoco de un animal. Mi hermano abrió la puerta, todo estaba bastante oscuro, así que sacamos nuestros teléfonos y encendimos las linternas. Subimos las escaleras que daban al piso de arriba, al fondo del pasillo vimos el cuarto con luz, caminamos hacia él y cuando nos asomamos a la puerta, en un rincón de la habitación, vimos una criatura alta, carnosa, no tenía pelo y se le notaban los huesos, llevaba una bata de hospital y una venda alrededor de la cabeza. Tenía ojos negros como carbón y sin párpados. Pude notar que tampoco tenía labios, era terrorífico. Presa del pánico agarré a mi hermano que estaba parado mirando a esa cosa asustado y corrimos hacia otro pasillo para bajar y irnos de ahí cuanto antes. Esa cosa se había dado cuenta de nuestra presencia, entonces oímos como esa cosa bajaba. Cuando vimos que todo estaba calmado, nos asomamos a las escaleras. Al asomarnos vimos a esa cosa parada frente a la puerta. Miré a mi hermano, sin saber qué iba a hacer, decidimos subir y encerrarnos en una habitación. Al entrar vimos papeles
papeles, periódicos y más cosas tiradas por el suelo. Me fijé en un periódico encima de la mesa. Empecé a leer lo que ponía en él. El hospital había sido cerrado en 1996 porque una paciente con la cual habían experimentado empezó a mutar de forma extraña y las cosas se salieron de control. Al lado vi otro periódico, era un aviso. Decían que se había visto a una criatura por la zona del Hospital Psiquiátrico Romero Santos, que nadie fuera a ese sitio, ya que mucha gente desapareció por esa zona. En el aviso abajo en grande pusieron una foto de la criatura. Era justo lo que nosotros habíamos visto y ahora estábamos atrapados aquí con esa cosa. Le enseño los periódicos a mi hermano, él me enseña un papel que llevaba en la mano. Era un informe de una chica llamada Abby, tenía 20 años. Aprovecharon que la chica estaba mal de la cabeza y que su familia no la quisiera por sus problemas mentales para experimentar con ella de una forma terrible. Intentaron recrear el proyecto Abigail. Era espantoso lo que le hicieron a esa joven. De repente escuchamos ruidos que provenían del pasillo. Era esa cosa caminando como podía por el pasillo. Yo estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo. Mi hermano me intentó tranquilizar diciéndome que todo saldría bien. Teníamos que pensar un plan para salir de ahí. Estuvimos hablando sobre cómo saldríamos de ahí sin que esa cosa nos viera. Recordamos que llevábamos los teléfonos encima, solo quedaba el mío, ya que el de mi hermano se le había caído por algún pasillo. Intenté llamar a la policía, pero no había cobertura. Lo intenté muchas veces, pero no servía de nada. Dejamos de escuchar ruidos, así que nos dispusimos a salir al pasillo. La cosa estaba en una habitación de espaldas a nosotros, así que era ahora o nunca. Salimos corriendo y bajamos, abrimos la puerta y fuimos directos al coche. Logramos entrar. Mientras mi hermano intentaba arrancar el coche, la criatura salió y empezó a arañar el coche e intentar romper los cristales. Mi hermano pudo arrancar el coche. Salimos lo más rápido que pudimos. Después de eso nos mudamos de ese pueblo y nunca más volvimos ahí por nada. Nunca hablamos de lo que sucedió esa noche. Siempre que pensaba en eso, me daban escalofríos. Habían cosas que nunca llegué a comprender, como por ejemplo quién me llamó aquella noche. Aún me da pena pensar en esa cosa. Solo era una joven con problemas mentales que unos médicos se habían aprovechado de eso. Hicieron cosas terribles con ella. A raíz de eso se convirtió en la criatura que era ahora. Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice: ¿quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice: Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida. Así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop habían abierto el programa de Word y habían escrito: no es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí. Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola, así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola. Y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha: Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti. Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti. Ella del miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque la hora de pico del tren no le había dejado avanzar. Y le empieza a gritar: Lupita, ¿dónde estás? Lupita. Ella en ese momento abre la puerta y le dice: no estamos solos, hay alguien más aquí. Y cuando prende la luz, se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después, le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escucha mientras estaba bañando. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar, notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace 1 hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador
le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera. Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor. Así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche. Por esta razón, no deberías levantarte aunque escuches ruidos a las 3 de la mañana. Estaba cuidando a los hijos de mi hija mientras ella y su esposo salían de la ciudad. Tienen una hija adolescente llamada Lisa. Como a las 3 de la mañana me despierto un extraño crujido y miro por la ventana y veo movimiento. Veo a un muchacho salir de los arbustos al costado de la casa. Vi una bicicleta tirada en el césped que definitivamente no era nuestra. Lo primero que pensé fue que se trataba de un ladrón que andaba entre las casas. Pero como parecía joven y llegó en bicicleta, pensé que asustarlo sería suficiente para que decidiera irse a casa. No quería arruinar la vida de un adolescente llamando a la policía de inmediato. Así que salí a la entrada, encendí las luces y dije, ¿puedo ayudarte? Con una voz seria. El chico parecía sorprendido, pero no nervioso. Llevaba una chaqueta de secundaria, pero una vez que pude verlo claramente en las farolas, parecía mucho mayor que mi nieta, brusco y más delgado que atlético. Se acercó a la acera y dijo, sí, estoy buscando a Lisa. Le di una mirada de desaprobación esperando que se diera cuenta que vino a buscar a una chica a altas horas de la noche y que eso definitivamente no estaba permitido. Creí que lo que había pasado es que Alisa sabía que sus padres se iban de la ciudad y tal vez antes de saber que me quedaría, le dijo a un novio mayor secreto que viniera. Era tarde y estaba solo con varios niños, así que no quería que se acercara más a la casa. También pensé que era extraño que llegara tan tarde y quería estar seguro de que Alisa realmente quería hablar con él. Él me dijo su nombre con apellidos, entonces pensé que él conocía su nombre completo, al menos debían ser amigos. Dije, espera allí. Comenzó a acercarse y sentí un ardor en mi estómago. Mi instinto entró en acción y grité, no, quieto, alto. Luego me reajusté y dije, quédate ahí, esta es una propiedad privada, no te acerques un paso más. Espera ahí. Así que entré. Alisa estaba dormida solo en una habitación de donde se produjo el ruido por primera vez. La despierto y le digo algo así como, no sé cuál era la gran idea de traer amigos a esta hora de la noche, pero diles que se vayan a casa. Ella no tenía ni idea de lo que estoy hablando. Hay un tipo afuera preguntando por ti. Confundida se levanta y se acerca a la ventana. Ella lo ve y se pone blanca como una sábana. ¿Preguntó por mí? Sí. ¿Por nombre? Sí. Llama a la policía, nunca lo he visto en mi vida. Llamé al 911 de inmediato, pero mientras hablaba por teléfono con ellas, Alisa comenzó a tirar de mi brazo. ¡Está viniendo! Yo tenía niños más pequeños en la casa en los que pensar, así que cerré la puerta con llave y abrí la ventanita de esta lo suficiente como para gritar. Le pregunté a mi esposo y ninguno de nosotros conoce a una tal Alisa. Aléjate de mi propiedad o llamaré al 911. Se enojó y empezó a gritarle a ella que saliera. Afortunadamente la policía llegó bastante rápido y cuando escuchó las sirenas, agarró la bicicleta y salió corriendo. La policía siguió en la misma dirección una vez que le señalé, pero no lo atraparon. Nos aconsejaron que eliminemos todos los datos personales de nuestras redes sociales si Alisa estaba segura de que no conocía a esta persona, y dijeron que habían tenido un par de informes similares recientemente y que lo estaban investigando. Conseguí una cerradura resistente y ella durmió en mi habitación el resto de su visita. Pero, ¿quién buscaba a Alisa? Estoy de cuando jugamos Cupido Cupido en el colegio y nos terminaron asustando. Para quienes no sepan qué es Cupido Cupido, se los voy a explicar. Cupido Cupido se jugaba con 2 monedas y la idea era invocar a Cupido Cupido para que te respondiera las preguntas que tú tuvieras. Y digamos, si salían 2 caras, era sí, si salían 2 sellos, era no, y si salía una cara y un sello, era vuelve a intentarlo o tal vez. Bueno, pues yo no creía que fuera verdad, entonces solo lo jugamos para pasar el tiempo. Y era tipo, Cupido Cupido va a tener novio, las lanzabas y ahí te decía la respuesta. Hasta que un día se nos dio por pedirle pruebas a Cupido. Y bueno, esta fue la primera cosa que me pasó porque me pasaron 2. Estábamos jugando y se me ocurrió decirle, Cupido Cupido, ¿nos puedes demostrar que estás aquí? Y me salió sí. Y yo como, a ver qué le decimos. Porque obviamente lo que yo le pidiera no iba a pasar, según yo. Entonces le dije como, abre la ventana y me salió cara y sello. Le dije como, mueve la puerta y me salió cara y sello. Hasta que por fin me dijo que sí. Y bueno, les voy a dar contexto para que entiendan cómo pasó todo. Éramos como 8 personas jugando y el resto del salón estaba como en actividades. Solo nosotras sabíamos de Cupido Cupido y solo nosotras sabíamos que en ese momento estábamos jugando Cupido Cupido. Entonces le dije, Cupido Cupido, vamos a contar hasta 10 y cuando terminemos de contar, tal persona va a voltear a mirarnos. Y me dijo que sí. Entonces comenzamos a contar. 1, 2, 3... 4, y todas con un nerviosismo, hasta yo. Yo creo que era la más nerviosa de ese círculo porque había hecho la pregunta y porque no creía que fuera real, pero igual una pizca de mí quería que fuera real. Pues bueno, seguimos contando, 8, 9, 10. Apenas dijimos 10, o sea, ni siquiera lo dijimos duro porque estaba lejos, estaba como nosotros acá y ella al otro lado del salón. Apenas dijimos 10, esa niña se voltea. Pero es que ustedes vieron la cara con la que se volteó. Ni siquiera la volteó como normal, como si uno siente que lo están mirando, no voltea así. No, volteó como Annabelle, se los juro, volteó como súper lento y súper como automático, como un robot. No sé cómo explicarles, pero volteó raro. O sea, todas lo vimos y todas dijimos, es que volteó raro. No volteó como cuando alguien te llama, no volteó como cuando quieres mirar algo, volteó así. Y de una nos súper asustadas le dijimos como, ¿por qué volteaste? Le preguntamos como, ¿sentiste que alguien te estaba llamando? ¿Sentiste miradas? ¿Por qué volteaste? Y dijo como, no, simplemente tuve el impulso de voltear, o sea, no sé por qué volteé. Esto pasó cuando yo tenía como 13 años y aún lo recuerdo con todo y detalles. No se me olvida y tengo otra historia, no sé si quieren que se las cuente. Siempre le tuve terror a Barbie, y este es el porqué. En el año 2006, cuando yo tenía 12 años, yo estaba en la casa de mi amiga, Lulu. Ella era fanática de Barbie. Estábamos una tarde mirando la televisión en su sala, y de la nada aparece una publicidad muy rara, la cual decía, llama a este número, que te vamos a regalar una Barbie y te la mandamos a tu casa. De la nada veo que Lulu agarra el teléfono de su casa y comienza a llamar. Yo quedé petrificada, le quería decir que no lo haga, ya que todo esto me parecía muy extraño. Al colgar el teléfono, ella me dice que estaba muy emocionada y que ni siquiera les tuvo que dar la dirección de su casa, que ellos les dijeron que ya sabía dónde vivía. En ese momento sentí desespero, pero no le pude decir nada ya que mis padres habían llegado a buscarme. Al día siguiente en la escuela,
Ella viene y me muestra la Barbie que le habían regalado. Vamos caminando hacia nuestros lockers, ella abre el suyo y ve que había otro regalo de Barbie. Era un póster el cual decía: hola Lulu, Barbie te ama. Luego de la escuela nos vamos a conocer en persona. Y no creerán que pasó, parte 2 en los comentarios. Historia de terror extremo, vi que si estás solo o lo vas a ver de noche, no lo veas. Comenten para que me digan su historia. Un día estaba tranquila en mi columpio, pero en el patio de abajo y era de noche, daba más miedo, pero me quedé ahí. Tenía un lobo muy grande en mi casa. Cuando pasaba al lado de él, se ponía de loco, pero bueno, me metí a dormir con mi mamá y mi hermano. Y luego estaba tranquila y empecé a escuchar un ruido, así que salí. Y lo que vi me quedé en shock. Era mi perro parado en 2 patas. Aquí una imagen de cómo se veía. Algo así, ya que estaba amaneciendo, pero yo quería gritar. Me fui a esconder en el baño mientras de abajo veía una sombra del perro. Mientras escuchaba como alguien me decía atrás de mi sal. Yo nunca salí, pero me agarró la curiosidad. Y como dicen, la curiosidad mató al gato, pues a mí me pasó. El perro saltó a mí pidiendo ayuda, mamá, nadie me escuchaba, yo pidiendo ayuda. Mientras el perro me quería morder, vi una cara así, espera aquí una foto. Era algo así mientras se asomaba de una escalera, yo llorando. Vi como mi perro se fue corriendo y 2 patas con mucho miedo, yo lo vi y casi me desmayo. Aviso, la historia no es mía, es de una seguidora y me pidió que la contara, pero bueno, denle like please. Y el perro nunca regresó, pero dejó un West Storytime de terror. Aclaro que la historia es mía, si la van a usar de en créditos. Bueno, resulta que cuando nací mi papá nos abandonó y yo seguía adelante con mi mamá. Mi mamá a los 6 años me regaló mi primer celular y yo no era muy sociable en ese entonces y siempre pasaba el tiempo con mi celular. A mis 8 instalé Roblox y empecé a tener amigos. El caso es que un día estaba jugando a Dap Meme. Encontré a una chica tocina y ella me dijo hola y yo le dije hola. Me dijo ¿cómo te llamas? ¿Amigas? Y yo le dije me llamo Celeste y si quiero ser tu amiga. Tenía un yuce muy raro, la cosa que yo y ella nos juntábamos mucho. Hasta un miércoles ella me dijo oye, ¿a ti te gustan las mujeres? Y yo le dije no y ella me dijo tú tienes tu pec y yo era muy inocente. Entonces le dije ¿qué es eso? Y ella me dijo que era unas fotos mías sin ropa y que le tenía que enviar porque éramos amigas y eso era una muestra de amistad. Y yo le respondí no quiero gracias y ella me dijo si no lo haces no seremos amigas y yo le respondí pues no me importa y ella me dijo que si no le mandaba mi pec sería mi muerte y yo la bloqueé ya que tenía mucho miedo y nunca le comenté eso a mi mamá. Un día de la nada banearon mi cuenta y yo estaba triste, así que me creé otra y de repente cuando me estaba uniendo a Dap no había nadie en el server, solo una persona y era ella, parte 2. Yo trabajaba de niñera y había cuidado a muchos niños alrededor de mi barrio, hasta que un día me toca cuidar a uno de 2 años. Era alrededor de las 10 de la noche, así que el niño estaba durmiendo y yo estaba sentada sola en la sala. Para que entiendan un poco más, en esta sala había un sofá, un televisor y detrás del sofá donde yo estaba sentada había una pared la cual tenía una ventana gigante. Literal era del piso hasta el techo. Era muy tarde por la noche y no tenía nada para hacer, así que empecé a hablar por Snapchat con mis amigos. Si alguna vez usaron Snapchat saben que a veces se empiezan a hablar, ni siquiera mirás tanto las fotos que mandás. De repente uno de mis amigos me responde a los 10 minutos y me dice ¿quién era ese hombre que estaba parado detrás tuyo? Me giré rápidamente a ver y vi que no había nadie, así que pensé que me estaba haciendo una broma. Al tiempo me manda un mensaje otra amiga, la cual vivía fuera de la ciudad y era imposible que conociera a mi amigo que me acababa de decir eso. Y ella también me respondió creo que hay un hombre parado detrás tuyo. En ese momento sí me puse paranoica. Comencé a cerrar todas las cortinas y a trabar todas las puertas. Me asusté, pero al mismo tiempo no veía a nadie. De rato escucho que alguien toca en la ventana así. Cuando escuché esos golpes, rápidamente corrí al piso de arriba y me fijé que el niño esté bien. Entré, él estaba descansando, parecía que nada había pasado y al momento llegaron sus padres. Yo no sabía si comentarles o no sabía si estaba paranoica, no sabía si mis amigos me estaban haciendo simplemente una broma y afuera no había nadie. Así que me subí a mi auto y comencé a manejar muy rápido. Al día siguiente me entero que había un hombre el cual era de este barrio privado, el cual tenía Alzheimer y estaba completamente sin ropa, parado fuera de la casa de esta gente. Él pensaba que era su casa y que lo tenía que dejar entrar. Me enteré de eso y me quedé en shock. Al menos no era un asesino ni nada, pero quedé tan asustada que creo que nunca más voy a cuidar niños en mi vida. ¿A ustedes alguna vez les pasó algo raro en su casa? ¿Algún hecho paranormal? Pónganlo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Antes de que se vayan, digo que estoy revisando perfiles de toda la gente que me siga en Insta. Reviso quiénes me están comentando y dando like en los últimos posts, así que los veo ahí. Bye. Siempre le tuve terror al payaso de McDonald's. Y este es el porqué. En el año 2003, cuando yo tenía unos 11 años, estaba en casa de mi mejor amiga, Ana. Ella era fanática de McDonald's y era por ella lo podía desayunar, almorzar y cenar. Estábamos una tarde mirando la televisión en su habitación, cuando de repente en la tele aparece un anuncio. Eran los famosos anuncios de ese tiempo, donde aparecía el McDonald's, mostraban la comida y aparecía el payaso de McDonald's. Todo iba normal hasta que al final del anuncio, el payaso dice: llama ya a este número para poder ganarte una cajita feliz gratis y yo te la entrego personalmente en tu casa. De la nada veo que Ana agarra el teléfono de su casa y comienza a llamar. Yo me quedé congelada, le quería decir que no lo haga, ya que todo esto me parecía muy raro. Al colgar el teléfono ella me dice que estaba muy emocionada, ya que al llamar, ellos ni siquiera le pidieron la dirección de su casa, ya que sabían dónde ella vivía, y que el payaso iba a ir a su casa a visitarla. En ese momento me comencé a desesperar, pero no tuve tiempo de decirle nada ya que mis papás me habían venido a buscar. El día siguiente me di cuenta que Ana no fue a la escuela. Abro mi locker y encuentro una carta. Al abrirla decía: hola Ludmila, ya fui por Ana, ahora voy por vos. Te veo después de la escuela. Inmediatamente comencé a llorar. Y no crean que pasó, lectora parte 2. Siempre le tuve terror al payaso de McDonald's, parte 2. Como dije, vi esa carta y me puse a llorar. Corrí a la oficina de mi director y se los mostré. Ellos me dijeron que era seguramente un compañero haciéndome una broma, pero yo les conté lo que habíamos visto ayer, lo de Ana. Ellos simplemente creyeron que eran los delirios de una nena de 11 años. Al salir de la escuela caminando a casa, me doy cuenta que una camioneta blanca me empieza a seguir. Y no era cualquier camioneta. Por fuera tenía el logo gigante de McDonald's. En un semáforo frena al lado mío y cuando miro al conductor, era alguien disfrazado de un payaso que giró la cabeza y me comenzó a sonreír. Me dijo que me suba, que así me iba a conseguir McDonald's gratis de por vida. Yo comencé a correr en dirección contraria. Por suerte en la esquina había un grupo de policías y me quedé con ellos hasta que llegaron mis papás.
papás. Y al mirar para atrás, la camioneta había desaparecido. Mi amiga Ana sigue desaparecida hasta el día de la fecha. ¿Qué era todo esto? No le logro encontrar una explicación. Ustedes, ¿qué creen que pasó? Pónganlo en los comentarios. Y antes de que se vayan, digo que estoy revisando perfiles de toda la gente que me siga en Instagram. Y también síganme por acá para más contenido como este. Esta niña fue secuestrada no solo una, sino 2 veces por el mismo hombre. Esta historia es loquísima, así que agárrense y pónganse cómodos. Jan era una niña muy feliz y alegre que provenía de una familia bastante religiosa. Y es un día que en la iglesia la familia conoce a este hombre al que nos vamos a estar refiriendo como Bee y a su esposa. Las dos familias rápidamente se hicieron muy amigas y se unieron mucho. Sobre todo Bee, quien estaba encantado con los Broberg, les llevaba regalos a menudo y pasaba muchísimo tiempo con ellos. Al menos una vez al día los iba a visitar. Bee amaba a los Broberg, pero sobre todo mostraba un interés enfermizo con Jan. Él la quería tanto que incluso le tenía apodos como mi muñequita, le llevaba regalos, salía de vacaciones con ella y muchas otras cosas más. Y es así que un día Bee convence a los padres de Jan que lo dejen llevarla a montar a caballo. Pasaron las horas y ellos no regresaban a casa, por lo que los padres comenzaron a preocuparse, pero decidieron esperar un poco más y no llamar a la policía. Y es luego de varios días que la familia por fin se decide a llamar a la policía, y la policía rápidamente comienza a investigar. Es en este momento que la policía se da cuenta que Bee tenía mucho tiempo planeando llevarse a Jan. Bee era una persona sumamente manipuladora, sabía cómo ganarse la confianza de la gente, así que él comenzó ganándose la confianza de los padres de Jan para luego estar más cerca de ella. Primero comenzó con la madre de Jan, con quien tuvo un amorío que luego terminó, pero sí tuvieron algo que ver. Pero esto no solo se queda aquí, sino que Bee también sedujo al padre de Jan. Por ejemplo, un día en el que estos dos hombres salieron a dar un paseo, Bee le pidió al padre de Jan que por favor le diera una mano, y el padre de Jan lo hizo. Este hombre era una persona sumamente inteligente y se encontraba muy lejos con Jan, quien tan solo era una niña. Mientras la tenía secuestrada, Bee le hizo creer a Jan que ellos habían sido abducidos por los aliens y que ella tenía una misión muy importante. Su misión era muy simple y clara: hacer la cosa que hace feliz a las personas con Bee, o sea, relaciones sexuales. Y les tengo que aclarar una vez más que ella tenía tan solo 12 años de edad. Les voy a dejar en mi perfil la parte 2 porque no me va a caber toda la información de este caso en este video. Ok amigos, esta historia es 100% real. Y más de 4 personas que vivieron en el mismo pueblo y conocieron a esta persona dan veracidad a eso. ¡Ay, mi perrito! Comencemos. Les estoy hablando de 50 años atrás, cuando todavía existían los hacendados y no existía ninguna ley más que un representante del pueblo, y obviamente el padre. Del hombre que les voy a hablar hoy día, era un hombre que tenía bajos recursos y era trabajador, y conoció a una muchacha con la que se casaron, pero ella se enamoró de un hacendado y se fue con él y lo abandonó. Él se dio a la bebida y siempre lo veían botado, por ejemplo, en esos árboles súper grandes, porque él amanecía donde le cogía la borrachera, y las personas le decían que era un despojo humano. Y ya muchas ocasiones la gente escuchaba cómo el diablo lo seguía, en forma de puerco. Ahora quiero que imaginen esto, porque muchas personas escuchaban que por la calle de Predería iba sonando un puerco. Oh, oh, oh. Mientras él iba bajando como 1 metro veían que era un puerco que caminaba en 2 patas, y era esta parte de aquí frondosa, y caminaba así. Horrible amigos. Pero de la noche a la mañana el hombre se volvió millonario. Había heredado una finca tan grande, pero tan grande, que necesitaba a 50 empleados que trabajen en sus tierras. Necesitaba empleadas para la cocina. Y se volvió el hombre más millonario de ese pueblo. Y la gente no entendía cómo. Y aquí va la historia. Antes las personas le tenían miedo al diablo. Y no solo a él, sino al pasaje de las 3 muertes. Que para las personas que no sepan, ellos venían en bestias. Se les decía los caballos gigantes. Y se podía escuchar que por los pueblos pasaban a medianoche y a las 3 de la mañana. Iban galopando. Y ya muchas personas decían que se lo habían encontrado a él y que se lo habían ido jalando, porque a veces amanecía botado por los cerros. Y de la noche a la mañana se hizo millonario. Muchas personas empezaron a especular, pero los empleados, cuando él murió, empezaron a contar su historia. Él tenía 3 empleados de confianza, una cocinera y 2 que trabajaban en las tierras y en el trabajo pesado. Así que a los 2 les dijo que cavaran un hueco de 3 metros de altura y que alrededor plantaran árboles para que nadie vea desde afuera qué hay adentro. Y una vez al mes le pedía a la cocinera que preparara el banquete más delicioso, pelara 3 gallinas, mataran una vaca, un becerro, la mejor fruta y la mejor cosecha, que la tuvieran para él, y que si no la tenían en su hacienda, que fueran a verle a otro lado, pero que la trajeran.
Luego él se bañaba en leche, y aquí viene la peor parte, porque él ya les pedía que se fueran, que nadie estuviera en la hacienda ese día. Ellos tenían el día libre para salir, para ir con sus familias, pero la curiosidad de una empleada pudo más. Y ella ese día se quedó, escondida detrás de los saquillos porque tenían tanta producción que de verdad tenían bodegas llenas de granos secos. Ella se escondió y vio cómo el señor se bañó y salió. Me fui de vacaciones a la playa, güey, yo sola. Entonces una noche, pues yo salgo a un bar. Pero sí sacan que estaba sola. Entonces ya, yo ahí en mi pedo, güey. Entonces de la nada me dan ganas de ir al baño. Y atrás de mí habían como que unos vatos. Y les dije que sí, por favor, me podían cuidar mi bebida. Y entonces ellos de que, sí, está bien. Entonces ya, yo voy al baño y cuando regreso, me dicen de que, oye, ¿estás sola? Y yo de que sí. Y entonces me invitaron a su mesa. Y pues ya, ahí me la pasé con ellos. Y entonces ahí dicen que sí nos vamos a otro bar. Y yo, pues, jalo, güey. Pero antes de irnos, se como que reúnen con otros 3 chavos y me los presentan. Y uno de esos 3 güeyes era brasileño. Y desde que lo vi fue atracción a primera vista. Es que estaba neta guapísimo y muy bueno. Entonces pues íbamos caminando y platicando. Y llegamos al otro bar. Y ahí fue, güey, donde empezó la seducción. Estábamos bailando, estábamos cantando. La verdad estuvo muy cool el ambiente. Aunque solo duramos un ratito porque después nos dieron ganas de irnos a la playa. Y güey, es que todo estuvo súper romántico. Nos dimos besitos, güey. Estuvo muy cool porque no sé por qué esa noche habían demasiadas estrellas fugaces. Estaba el sonido del mar, güey, la luna que se veía increíble. Todo estuvo perfecto. Y la verdad la noche pues dio como que un giro porque pues ya saben cuál era el objetivo de la noche. Pero nada que ver, güey. Literal fue todo lo contrario. Terminamos hablando de la vida, nos abrimos mutuamente y nos contamos cosas súper profundas. Cosas que yo la verdad nunca le hubiera contado a un desconocido. Y estoy casi segura de que él tampoco. Fue muy lindo, fue como muy inesperado. Porque un completo desconocido hizo que esa noche fuera una de las mejores noches de mi vida. Porque realmente me hizo sentir algo que yo jamás creí sentir en mi vida, güey. Ya sé que suena super cursi, pero así es. Y yo también sé que suena como que muy ridículo, pero güey, se los juro que es real. Y nos pasamos el resto de la noche en la arena platicando. El cielo estaba, güey, irreal, todo estrellado. Y yo lo único que estaba pensando era así como que, güey, no quiero que se acabe esta noche. Neta, no saben lo que daría por repetirlo. Y honestamente, no me enamoré. Pero ha sido lo más romántico que me ha pasado. Y encima con un extraño, güey. Y pues nos quedamos platicando hasta que amaneció. Y nos metimos un ratito al mar. Y es que el vato tenía unos ojazos. Y en el sol se le veían tan bonitos. Entonces en eso ya me dejó en la casa. Porque renté un Airbnb. Y me dio las gracias por esa noche. Y neta me dio un speech súper lindo. Y para esto él se iba ese mismo día del lugar donde estábamos. Y pues ahora solamente hablamos por mensaje. Porque él vive muy lejos. Y es un recuerdo en mi mente. Mi mamá no me deja tener TikTok, pero mis compañeros de la escuela tienen TikTok, entonces yo me instalé TikTok. Me hice una cuenta de TikTok, veo que tengo un seguidor, me empiezo a hablar por TikTok. Después de una conversación, me preguntó que si quería ser su amiga, y yo con gusto dije que si él después como a las 4:30 p.m. me dice, oye, ¿me haces un favor? Y yo le dije que sí, yo al principio no notaba nada sospechoso, pero antes me empezó a preguntar que sí, dónde vivía, cómo me llamo, y así etcétera. Y luego me preguntó, yo le dije, dime qué pasa. Y él me dijo que le mandara una foto mía, y yo me asusté, dije, porque quiere una foto mía. Él me dijo que cuando a un hombre le gusta una mujer, se agarra el pic. Una foto mía de mi cara, y él me dijo, si no me la mandas, no te dejaré en paz. Yo me asusté, pero yo era nueva en TikTok, no sabía cómo denunciarlo o bloquearlo, me siguió mandando mensajes y más mensajes. Y al final le terminé diciendo a mi prima y me ayudó a borrarlo.